Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de la Ciudad de México, el 20º Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1 que al fin nos ofrece, gracias a Dios, una buena carrera. Una carrera entretenida en la segunda mitad de esta temporada. Paren las rotativas porque esto es lo nunca visto. Desde Zandvoort con la tontería, desde el Gran Premio de los Países Bajos, aquella carrera caótica donde sucedió de todo, llevábamos todos los fines de semana completamente aburridos. Clasificaciones espectaculares, carreras con salidas muy movidas y luego no sucedía absolutamente nada. La misma carrera, sea en un circuito o en otro. Cero degradación de neumáticos, estrategias de una parada, cero adelantamientos, mucho aire sucio, mucha queja y los únicos intentos de adelantamiento que había pues no eran satisfactorios, o se echaban de pista o había alguna polémica de algún modo. Sí que es cierto que la carrera de ayer no fue la más ordenada, precisamente. Hubo movida para bien, hubo movida para mal, depende ya del criterio del espectador. Pero hubo movida y hubo entretenimiento y hubo batallas al principio, hubo batallas al final, porque estamos hablando de que últimamente las carreras de Fórmula 1 se resuelven en la salida hasta la vuelta 4 y después no sucede absolutamente nada. Es todo previsible desde esa vuelta hasta la última. Y ayer hubo hasta las últimas vueltas, con polémica del Virtual Safety Car causado por el abandono de Carlos Sainz en el Foro Sol. Hubo batalla por la segunda posición y batalla por la cuarta plaza también. Además, involucrando a dos personas que pretenden, aparentemente, luchar por el Mundial. Max Verstappen y Oscar Piastri, que ayer perdió el liderato a 4 grandes premios del final. Esta temporada realmente es el mundo al revés. Yo no termino de entender qué se supone que pasa en este 2025, porque te vas a Monza, el templo de la velocidad, un circuito que vaya a la categoría que vaya siempre da espectáculo. Y va la Fórmula 1 este año y no sucede absolutamente nada. Y en cambio te vas al Hungaroring, el Mónaco de la Europa del Este, el Mónaco versión circuito permanente, donde es súper complicado hacer nada, y tuvimos un Gran Premio de Hungría mucho más entretenido que el de Italia. Te vas a Austin, maravilloso circuito de Hermann Tilke, estrenado el año 2012, con varios puntos de adelantamiento, y no te creas que sucede gran cosa. Y te vas a Zandvoort, circuito clásico, ¿no? Es que ya se ha quedado demasiado pequeño para la Fórmula 1 de hoy en día, no sucede nada, es muy difícil adelantar, y hubo mucha más movida en Zandvoort de la que hubo en Austin. Y ahora llegamos al Gran Premio de la Ciudad de México, al queridísimo Autódromo Hermanos Rodríguez, que en 10 años, desde su retorno al calendario, el año 2015, no ha dado ni una sola buena carrera. No ha pasado absolutamente nada más allá de momentos así, porque la salida es siempre caótica, pero las carreras siempre han sido tediosas. Siempre venía yo aquí de qué lástima con la gran afición que hay en México, que nunca la carrera esté a la altura de la afición. Y en esta temporada, que es el mundo al revés, tenemos de las mejores carreras del año en este circuito. Al fin, en el 10º aniversario, desde su retorno al calendario, ayer México tuvo una gran carrera delante de sus narices. Porque la de ayer fue una carrera donde hubo caos, por ejemplo, en la salida, que es lo que comentaba antes. Siempre hay caos en una salida en donde la parrilla de salida está a 800 metros de la frenada de la curva 1, el rebufo es fundamental, la salida es fundamental en este Gran Premio y siempre tenemos estampas o con incidentes o con algún toque o con gente saltándose la salida. Lo de ayer no fue para menos, especialmente en el contexto en el que se encuentra ahora mismo esta temporada, con Lando Norris sabiendo que tiene su gran oportunidad para meterse líder del Mundial, con un Max Verstappen que necesita quitarse a pilotos de encima cuanto antes para no perder comba en la lucha por el liderato, en la lucha por la remontada del título, con un Oscar Piastri por detrás que necesitaba una salida perfecta para enmendar otra vez los problemas que tuvo en clasificación, la falta de ritmo, el qué sé yo que tenemos que hablar en el día de hoy de Oscar Piastri desde hace unos cuantos grandes premios, con un Lewis Hamilton consiguiendo su mejor resultado en clasificación de toda la temporada y sabiendo que va a tener el rebufo de Lando Norris y la oportunidad de colocarse primero, en una temporada donde incluso él mismo, al acabar la clasificación, dijo que claro, que ya no tenía nada que perder, que lo iba a intentar absolutamente todo. Se esperaba caos. Y sí que es cierto que hubo cierto orden, no fue un caos de accidente como pudo pasar con Checo Pérez hace unos cuantos años, con Yuki Tsunoda el año pasado, si no recuerdo mal. Siempre hay algún toque, y hubo toques, esto sí que es cierto, aunque no por delante, sino más bien en la zona media, baja de la parrilla. Pero sucedió esto, ya tenías caos, ya tenías liada, ya tenías polémica desde el principio. 4 pilotos intentando un paralelo imposible en la curva 1, donde, por supuesto, Max Verstappen terminó por fuera de la pista, Charles Leclerc terminó por fuera de la pista, Andrea Kimi Antonelli acabó fuera de la pista, Carlos Sainz y Liam Lawson acabaron fuera de la pista, Franco Colapinto trompeando porque Lance Stroll le echaba hacia el césped.
lo de siempre, lo de siempre. En este circuito siempre hay movida en esa primera vuelta. Pero insisto, a partir de ahí las distancias se van abriendo. En este circuito especialmente la gente nos atacaba mucho porque hay mucho problema debido precisamente a la ubicación del circuito, al estar en altura, que debido al cambio que tienen en este circuito con respecto a otros, con la densidad del aire, necesitan más refrigeración, necesitan evitar estar en tráfico, evitar estar en aire sucio muchísimo tiempo para no sobrecalentar el motor, no sobrecalentar los frenos. Solía ser una carrera donde los pilotos iban con mucha cautela, a pesar de tener ciertos momentos de locura, prácticamente de la mano siempre de Max Verstappen, pero en el día de ayer pues hubo un poco más de caos que habitualmente, porque en esas primeras vueltas Max Verstappen peleando con Lewis Hamilton al más puro estilo 2021, ahora yo te doy, ahora tú me echas por fuera, ahora yo me salto la curva. Oliverman de la nada aparece y dice, vale, pues gracias por las posiciones, me meto virtualmente en tercera posición. Fue además como un momento de desconcierto porque fíjate que estábamos alabando la mejora que hubo en las retransmisiones entre el Gran Premio de Singapur, que fue un desastre, con el Gran Premio de los Estados Unidos, y aquí justo les pilló. Esperaron como 5 o 6 vueltas para meter las repeticiones de la salida y justo metieron las repeticiones en el momento en el que había caos, desorden absoluto de la segunda posición para abajo. Entonces tuvimos que verlo todo como entrecortado y de repente te metían alguna que otra repetición y no terminabas de entender nada. ¿En qué momento un Haas se acaba de meter en cuarta posición? No termino de entender. Entonces eso ayudó también un poco al desconcierto, al pensar qué estoy viendo, qué está sucediendo, qué locura es esta. Y ya eso te mantuvo intrigado durante gran parte de la carrera, porque ya veías que Hamilton iba a recibir una sanción de 10 segundos, por tanto iba a tener que remontar una vez cumplida la sanción en la parada. Max Verstappen fuera de posición, a ver si era capaz de remontar, si era capaz de alcanzar a Charles Leclerc y a Lando Norris, que era absolutamente imposible en el día de ayer, a lo largo de todo el fin de semana en realidad. Y mientras todo este caos sucedían más cosas por detrás. Tenías a Oscar Piastri peleando y sufriendo para adelantar a Yuki Tsunoda y luego persiguiendo a los Mercedes. Los Mercedes que se querían matar el uno al otro en el día de ayer, que Antonelli me está frenando, que por qué no me deja pasar, que tengo un coche por detrás, a Oscar Piastri, que no estoy manteniendo bien la temperatura de los frenos. Luego se mete a Russell por delante y Antonelli se queda en zona de DRS y entonces reclama de nuevo la posición. Y en medio de todo esto hubo algo incluso más loco todavía. Algo que mucha gente no terminó de apreciar, hubo algo que igual a Stefano Domenicali cuando lo estaba viendo por la pantalla le estaba explotando la cabeza al ver que esto era una posibilidad, al ver que esto podía suceder. Había gente que estaba intentando estrategias de 2 paradas en boxes. Paren las rotativas porque es lo nunca visto. Después de una racha infumable de Pirelli, sí que es cierto que hubo trazas de infumabilidad, si es que existe este término, con los neumáticos del día de ayer, porque el blando parecía ir mejor que el medio, incluso ya no solo en términos de velocidad, que esto es evidente, sino en términos de degradación. Parecía que la vida útil del neumático medio era menor que la del neumático blando y al mismo tiempo el duro volvía a ser una castaña absolutamente increíble. O sea, había cosas muy Pirelli, sello de calidad de esta marca italiana, pero por lo menos había incertidumbre. Y al haber incertidumbre y al no tener claro si el medio es bueno, si el blando va a aguantar, había gente intentando estrategias de 2 paradas. Hubo diversidad estratégica. Y fíjate, a la mínima que sucede esto, ya de por sí, fíjate si ves movimientos en la carrera que de repente paras en boxes pero tienes que adelantar en tráfico. Hay gente que claramente va a una parada y que por tanto va muy cauto en el primer stint, gente que va a 2, gente que va a 2 y finalmente aborta esa segunda parada e intenta mantenerse y mantener la posición en pista aguantando neumáticos 44 vueltas. A la mínima que sucede algo distinto con la estrategia y no vemos lo mismo todo el rato, fíjate si ves movimiento, movida incluso hasta las últimas vueltas, porque por primera vez en muchísimo tiempo la acción de la carrera no terminó entre la vuelta 1 y la vuelta 6, que no sé si lo he dicho antes, pero lo repito por si acaso porque es lo suficientemente importante. Ayer la movida aguantó hasta la última vuelta. Había frente abierto entre la segunda y la tercera posición y la cuarta y la quinta plaza. No eran precisamente batallas por la 16ª posición, que también la había, pero no necesitaron mostrar eso en la retransmisión en el día de ayer, al igual que sí que lo necesitaron en Austin, porque por delante no pasaba absolutamente nada. Hubo una carrera de Fórmula 1 y hubo incluso polémica, hubo infamia de la FIA.
Fíjate que al final, claro, cuando las carreras son tan aburridas, pues no da pie a que la FIA la cague. Y en el día de ayer hubo movida y la FIA la cagó. Y por tanto, en el día de hoy, ya me estaréis notando con el pencil este, porque hay tablet, porque hay infamia cam, porque cuando hay infamia, como su propio nombre indica, en un gran premio, pues tenemos que venir aquí a hablar de ello. Pero he de confesar que esto lo hago hoy. En el día de ayer disfruté de esta infamia. Ya no sé si es desesperación pura y dura de que las últimas carreras estaban siendo un tostón, no lo sé muy bien. Pero yo ayer disfruté con esta movida. De repente ver Verstappen por fuera, Hamilton aquí, allá, cada uno haciendo lo que quería, de repente aparece un Haas. Yo ayer estaba, venga. Insisto que supongo que fue fruto de la desesperación, de estar 2 meses sin ver básicamente nada decente sobre la pista. Así que ayer yo estaba, mira, echaos de pista, meted a una cabra en mitad de la pista también si queréis. Me da absolutamente igual. Al día siguiente ya lo analizaremos. Y el día siguiente es hoy. Así que esto es lo que vamos a hacer. Opinión personal y intento de pseudoanálisis sobre todo lo sucedido en el Gran Premio de la Ciudad de México. Al fin podemos hablar de una carrera de Fórmula 1 normal y corriente. Así que vamos con ello, pero no sin antes dar paso a nuestro patrocinador, porque este blog postcarrera está patrocinado por la revista FIUM. Pues bueno, ahora sí que sí, vamos allá con el blog postcarrera del Gran Premio de la Ciudad de México. Ya sabéis que antes de empezar a hablar de los pilotos, del ganador y de todo lo que sucedió como tal, parte por parte, suelo tener aquí como un pequeño fragmento hablando de la carrera como tal, haciendo balance de todo lo que sucedió, pero sería repetirme un poco con lo que acabo de decir. Entonces esta parte hoy será bastante limitada. ¿Por qué es eso? Me sorprendió ver una buena carrera en México lindo, la verdad. Llevábamos 10 años de sequía, 10 años de momentos muy tensos en la salida. Sabíamos que esto de alguna manera u otra se iba a volver a repetir y así fue. Y ya está, simplemente manifestar mi sorpresa de que tengamos hoy muchas cosas de las que hablar. Quizá por ello esta parte tiene que ser corta porque tenemos muchísimos temas por tocar. Pero básicamente es eso, que fíjate a la mínima que hay, ya no te digo degradación, porque igual se puede argumentar que ni hubo con el neumático blando, que aguantó mucho mejor que el neumático medio. A la mínima que los equipos no saben muy bien cómo va a durar este neumático, cómo va a rendir este neumático, a la mínima que no va todo sobre raíles y no tienen claros los resultados de los entrenamientos libres y demás, fíjate qué diferencia, cuánta movida hubo a lo largo de todo el Gran Premio, porque cada uno estaba intentando, pues a lo mejor yo voy a una parada pero paro antes, yo voy a una parada pero alargo el primer stint lo máximo posible, yo voy a 2 paradas y lo improviso sobre la marcha, o sí que he parado muy temprano, y había muchísima movida, había pilotos que de repente se encontraban con el Haas de Esteban Ocon y lo tenían que sortear como podían en el tramo más complicado de todos para adelantar, que era el del segundo sector, con todas las curvas rápidas y todo esto. Tenías que quitarte a esos pilotos de por medio enseguida porque había persecuciones como la de Piastri a George Russell, que si perdían tiempo con estos pilotos más rezagados, o no rezagados, sino de estrategia distinta, podías perder el DRS con el piloto de adelante y entonces iban todos atacando. Esta es la gracia de las estrategias a 2 paradas, que no tienes que ir gestionando desde la vuelta 1, que a la mínima que ves peligrar el ritmo, de que degradan mucho los neumáticos, que empiezas a deslizar muchísimo, te metes en boxes, haces otra parada y para recuperar el tiempo perdido de la parada tienes que ir a fuego. Y es por ello por lo que ayer hubo tanta movida y les costó tanto a Piastri alcanzar a Russell, porque no había diferencias de que uno tenía que gestionar más que otro. Era puro ritmo. Y al estar atacando y sin reservar tu ritmo, como en la gran mayoría de últimos grandes premios, pues el piloto de delante defiende más su posición, el piloto de detrás ataca con mayor ferocidad. Hay carreras de Fórmula 1. ¿Y esta ha sido la mejor carrera de todos los tiempos? Pues no lo ha sido. ¿Nos hubiese encantado que hubiese sucedido algo en la lucha por la victoria? Pues sí, porque en primera posición encontramos a alguien que le ha sacado 30 segundos, medio minuto al segundo clasificado. Pero fíjate a la mínima que hay batallas de verdad, sea por la segunda, la tercera, la quinta o la 10ª plaza, fíjate con qué poco hoy en día, viendo de dónde venimos, con qué poco nos podemos entretener, con qué poco podemos tener un domingo de Fórmula 1 a la altura de las circunstancias. Y este Gran Premio de la Ciudad de México ha estado a la altura. Y gracias a ello, pues hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Así que para que no se nos acumulen y que el vídeo no sea más largo de lo que debería, vamos allá con el análisis de los mejores temas, de lo mejor que vimos en el día de ayer. Y bueno, tenemos muchos temas a tratar. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, antes comentaba que tenemos que repasar lo mejor de este fin de semana, ¿no? Pues de largo, lo mejor de este fin de semana ha sido lo que ha hecho este chaval, Lando Norris, que tras una pole incontestable y tras dominar a la competencia durante
cada una de las vueltas de este Gran Premio de la Ciudad de México, Lando Norris, por primera vez desde principios de temporada y a 4 grandes premios del final, se coloca líder del Mundial por un solo punto de diferencia ante un Oscar Piastri cada vez más perdido y sin rumbo. Las cosas como son, señores. Al César lo que es del César, que es una frase que utilizo mucho en estos vídeos. Yo he criticado mucho a Lando Norris a lo largo de esta temporada. Pero al igual que considero que cuando cometía estos errores y no estaba a la altura había que criticarle, considero que tras actuaciones como la de este fin de semana hay que quitarse el sombrero. Porque la situación no es la misma que a principios de temporada ni por asomo. El McLaren de ahora, el McLaren de México, no es el mismo McLaren de principios de temporada. La distancia, más bien con el Red Bull, no es la misma. La diferencia en prestaciones de ese monoplaza no es la misma, ni mucho menos ahora que a principios de temporada. Y en cambio hemos visto quizá su mejor fin de semana de todo el año. En el momento de la verdad, además. Porque a principios de temporada tenía fallos, no estaba concentrado, vueltas de clasificación tiradas a la basura, actuaciones en carrera más que cuestionables en grandes premios como el de Canadá. Y en el momento de la verdad, ante el descalabro de su compañero de equipo y antiguo líder del Mundial, Oscar Piastri, y ante un Max Verstappen que volvió a estar de turismo aventura por el Autódromo Hermano Rodríguez, al igual que vimos el año pasado, Lando Norris, pues lo dicho, ha conseguido quizás su mejor victoria de toda la temporada. Desde luego, la más amplia de esta temporada. Pole sacándole 3 décimas al segundo clasificado, 5 décimas medio segundo a Max Verstappen, 6 décimas a su compañero Oscar Piastri, y luego esta distancia tan bestia de 30 segundos de diferencia con Charles Leclerc, el segundo clasificado en el día de ayer. Cuando lo hace mal, hay que decirlo, pero cuando lo hace así, también hay que reconocerlo. Sin ser precisamente yo el defensor más grande de Lando Norris a lo largo de esta temporada. Lo que ha hecho tiene muchísimo mérito, especialmente viendo de dónde venía. Porque hablábamos de que Lando Norris podía entrar en una espiral muy peligrosa en el momento en el que cometía un error y parecía que perdía más confianza, y en el Gran Premio siguiente cometía otro, y la siguiente clasificación también era mala, y luego tenía el lance de carrera con Oscar Piastri en Canadá, y entraba como en una espiral donde decíamos, se queda ahí atrapado y está constantemente rindiendo por debajo de su talento, por debajo del ritmo que puede llegar a mostrar, por debajo de su potencial. Y fíjate lo que son las cosas que hablábamos de Lando Norris como alguien que cedía ante la presión. Esto sucedió en 2024, ya en plena batalla teóricamente con Max Verstappen en la lucha por el Mundial, que cedía ante la presión de un Oscar Piastri con la cabeza fría y que llevaba un ritmo implacable a principios de temporada. Y ahora la tendencia es totalmente contraria. Es un Oscar Piastri que cada vez va a menos, y Lando Norris, ante el reto de ser líder del Mundial, insisto, a falta de 4 grandes premios, a partir de ahora todo el mundo con la calculadora en mano, porque no se pueden permitir ni un solo error, es la recta final de este Mundial, y Lando Norris ahora es cuando está demostrando su potencial, es cuando está rindiendo a su mejor nivel en todo 2025, justo ahora, cuando es más fácil fallar. Por esto arrancaba esta sección con esta frase de al César lo que es del César, porque seas fan, seas hater de este señor, o simplemente seas alguien que le es indiferente Lando Norris, hay que reconocer cuando el trabajo está bien hecho. Y yo, sin ser seguidor de Lando Norris y sin querer siquiera que gane el Mundial, prefiero que gane Max Verstappen el Mundial, pero ayer Lando Norris tuvo una actuación de campeón. Por primera vez en todo 2025, pero en el momento donde importa. Hacer balance o algún resumen de lo que ha hecho este fin de semana no tiene ningún sentido porque sería perder el tiempo, porque no hay margen para opinar. La pole fue incontestable. La salida quizá era el momento más preocupante de todo el Gran Premio, porque en este Autódromo Hermano Rodríguez, independientemente de cómo salgas, aunque arranques bien, son 800 metros de poderoso rebufo para la segunda fila de parrilla con Lewis Hamilton y con George Russell por detrás, e incluso con un Charles Leclerc que perdió mucho en los primeros metros con el piloto británico y aprovechó enseguida para meterse a rebufo para tener una oportunidad de colocarse primero en la primera curva. Es uno de esos grandes premios, al igual que cuando estaba el Gran Premio de Rusia, es uno de esos grandes premios donde la gente realmente no quiere estar en pole porque sabe que es fácil, a comparación de otros grandes premios, perder el liderato en la salida, y aún así mantuvo el liderato. Con Charles Leclerc por fuera, con Verstappen por fuera, pero Norris se mantuvo ahí al frente, pasada la curva 4, Leclerc ya le devolvió la posición,
y a partir de ahí apretó, segunda vuelta, Leclerc fuera de zona de DRS, y mira que Leclerc estuvo apretando a muerte durante los primeros instantes de la carrera para intentar cazar esas 3 zonas de DRS que hay a lo largo del circuito, pero no pudo ser, porque el ritmo de Norris era implacable. Yo la verdad es que no sé si ha estado todas las vueltas atacando a muerte, pero no daba la sensación, y sin dar esa sensación han sido 30 segundos, medio minuto la distancia que le ha sacado a todos los demás. Es una declaración de intenciones. Es además el modelo de gran premio que le interesa a Lando, donde hemos visto más este tipo de carreras. Es así, cuando Lando Norris consigue la pole y logra estar en aire limpio, y en aire limpio este señor es absolutamente imparable. Que quizá ya luego está en tráfico, está con aire sucio, con ese McLaren. El McLaren se ha dicho a lo largo de 2025, 2024, que quizá podía ser un monoplaza más sensible al aire sucio que los demás y que podía sufrir en estas situaciones de carrera. Se vio ayer a un Oscar Piastri durante 10 vueltas por detrás de Yuki Tsunoda con neumático medio, que terminó siendo una castaña en este Gran Premio, y fíjate lo que le costó abrirse paso, y fíjate lo que le costó adelantar a Joe Russell. No pudo adelantar siquiera a Oliver Mann con el Haas, aunque ahí también pues hay temas de ritmo, más allá de ser un McLaren en aire sucio, que además en este Autódromo Hermano Rodríguez pues no es tan importante por la diferencia con respecto a otros circuitos. La altitud hace que la densidad del aire no sea la misma. Y la verdad es que poco más puedo decir, es lo que comentaba antes. No hay margen de opinión. Fin de semana impecable por parte de Lando Norris. Ya tocaba tener esto ante un Oscar Piastri cada vez más de capa caída. Líder del Mundial Lando Norris a falta de 4 grandes premios para el final, aunque sí que es cierto, solo un punto de diferencia con su compañero de equipo, que es otro piloto del cual tenemos que hablar en el día de hoy. Ahí está saludando en el Foro Sol, pero también está diciendo adiós a su liderato, que durante tantos meses ha mantenido. Sobre Oscar Piastri, sinceramente ya no sé muy bien qué decir. El chasco que me he llevado con este señor y que me estoy llevando y que parece que voy a seguir llevándome de aquí a Abu Dhabi es descomunal. La decepción que tengo ahora mismo con este señor es increíble, porque cuesta creerlo. Yo no sé muy bien qué sucede. El propio Oscar Piastri dice ante la prensa que no entiende muy bien lo que está pasando, que él está conduciendo como siempre. Yo no sé muy bien qué pasa, pero se está repitiendo el mismo patrón que en 2024 y 2023. ¿Cuál es ese patrón? Pues que conforme llega ya el 16º, el 17º Gran Premio, recta final del campeonato, el ritmo de Oscar Piastri cae en picado. Llámalo cansancio, llámalo nerviosismo, llámalo que sencillamente son unos grandes premios que no le van. Son circuitos donde no se siente cómodo. Hay circuitos donde cierto piloto siempre arrasa, hay otros pilotos donde no tanto. Y da la sensación que el final del campeonato a Oscar Piastri siempre se le hace bola. Y este año, que ya debería ser el año donde todo cambia, donde ya evoluciona como piloto, está volviendo a mostrar lo mismo. Está siendo la misma estampa. Está siendo un fin de semana terrible para alguien que ha estado liderando prácticamente todo el mundial desde principios de campeonato. Y no entiendo muy bien qué pasa. No lo entiendo. De hecho, a lo largo del fin de semana ha habido como mucha gente en redes sociales que no daba crédito con esto que estaba sucediendo. Ya no solo aquí, en este autódromo, sino en todo lo que hemos visto en los últimos grandes premios, desde la victoria que tuvo en el Gran Premio de los Países Bajos. Y ha empezado de nuevo un movimiento que la verdad no echaba de menos en Fórmula 1 y ha vuelto precisamente aquí también en el Gran Premio de la Ciudad de México. Ha empezado a haber gente diciendo: es que no lo veis, esto es descarado. ¿No veis que Lando Norris claramente es la preferencia del equipo McLaren y que por tanto están saboteando a Oscar Piastri? Yo esto del sabotaje sinceramente no lo echaba de menos. Y no me lo he creído en otros años, y este año no es para menos. Podéis desconfiar de McLaren todo lo que queráis. Las estrategias de McLaren en muchas ocasiones, lo de Monza, por ejemplo, fue terrible de cara a Oscar Piastri. De no hacer ese cambiazo, por ejemplo, Piastri seguiría siendo líder del Mundial. 5 puntos de diferencia solamente, pero seguiría siendo líder. Entonces, vale, te compro que hay cosas raras, porque la gestión de McLaren con sus pilotos sencillamente es rara. De repente hay un toque entre ambos y declaras públicamente que vas a ir con uno y no con el otro. Luego hay otro accidente y ya dices que ya no vas a ir con el otro. Son cosas muy raras y que dan pie a conspiraciones una detrás de la otra. Pero es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que no tiene ningún sentido. Por mucho que sí, que Lando Norris lleva ya muchísimos años en McLaren, que probó un Fórmula 1 por primera vez con ellos, que es su producto, digamos, y que a Oscar Piastri le ficharon de otro equipo, todo lo que queráis. Pero es que no tiene ningún sentido y ningún sustento, ninguna base para hablar aquí de sabotaje y demás. Lo único que hay encima de la mesa son esos resultados de 2024 y de 2023. Carreras en donde
Oscar Piastri en México no hacía absolutamente nada nunca y los resultados eran incluso peores que lo de este fin de semana y ha vuelto a suceder. Eso es lo único que hay encima de la mesa que es real, información que es real y que es pública y que es palpable. Todo lo demás son especulaciones baratas, porque sinceramente no me sirve esto. El argumento que se ha dado de la señal más clara de que hay sabotaje es que Lando Norris vale que pueda ir más rápido que Oscar Piastri, pero 30 segundos a Leclerc de por sí no le saca, 45 segundos a Piastri no le saca. Y creo que muchos de vosotros no recordáis el final de temporada del año pasado, 2024, porque el año pasado no hacía falta ningún sabotaje, porque Piastri en alguna carrera estaba a la par con Norris, en alguna carrera podía ganarle, pero generalmente quedaba por detrás. El gran salto lo dio a principios de este año. Y hubo carreras como Zandvoort, hubo carreras como la de Singapur, de 2024 os estoy hablando, en donde Lando Norris igual le sacó la misma distancia que ahora en México o más. O sea, ya hay antecedentes de esto. De Lando Norris tener fines de semana de estar en aire limpio y volar, y Oscar Piastri, Zandvoort el año pasado, que se le atragantara, adelantar y perder muchísimo tiempo. Y lo hemos vuelto a ver este año. Entonces no es que sea la primera vez en donde no, es que Oscar Piastri está lejísimos de Norris. Es que lo hemos visto en 2023 y 2024 también. Y vale, esas temporadas eran las temporadas de rookie, de iniciación de Oscar Piastri. Pero el patrón, insisto, está volviendo a ser el mismo. De hecho, tengo un gráfico donde esto se puede apreciar perfectamente. Vamos a estrenar la tablet en el vídeo de hoy. Desconozco la autoría del gráfico, me lo encontré por Twitter y me lo descargué y ya está, y os lo voy a mostrar. Entonces, a quien lo haya hecho, enhorabuena, porque esto lo muestra gráficamente perfectamente, para que vosotros lo entendáis. Como veis, también tenemos muchas cosas en la tablet de hoy. Tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero empezando con Oscar Piastri. Aquí tenéis el gráfico con sus 3 temporadas y con su evolución a lo largo del año. ¿Vale? Aquí, como vemos, 2023 empezó fatal porque el McLaren de principios de temporada 2023 fue un desastre. Fue a partir del Gran Premio de Austria, Gran Bretaña, donde llevaron ese pack de mejora revolucionario. Aquí empieza a anotar puntos. Y tiene una buena racha hasta que llegamos a ciertas citas del final del calendario. Aquí, por ejemplo, Qatar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, lo que se viene ahora. Y ya como veis, aquí la cantidad de puntos que obtiene es mucho menor que en las carreras anteriores. Llegamos a 2024, esta línea de aquí. Tenemos evolución constante a lo largo del año, especialmente a partir del Gran Premio de Miami, Piastri empieza a sumar muchos más puntos y aquí la línea se rebaja bastante más. En este tramo final de campeonato empieza a sumar menos puntos. Y lo mismo con 2025. 2025, una mejora sustancial, un ritmo implacable desde principios de año y a partir de final de la gira europea, el Gran Premio de Singapur y gira americana, fíjate ya enseguida la diferencia. Insisto, yo no sé a qué se debe esto. No lo sabes tú, no lo sé yo. Esto solamente lo sabe él. No sé si es cosa de X circuitos donde simplemente no va bien y no sé si es por pérdida de confianza o porque va perdiendo fuelle a lo largo del año, pero esto es así desde su debut en Fórmula 1. Y como ya tenemos este antecedente del 24 y del 23, es la única explicación que le encuentro a su bajón de rendimiento a finales de este año. Porque volviendo a lo del sabotaje, la pregunta es sencilla y es la misma que utilicé en 2024 y en 2023 ante la situación de los 2 compañeros de equipo Red Bull. ¿Para qué? ¿Qué gana el equipo llevando a cabo un sabotaje? Es más, ¿para qué fichas a Oscar Piastri de otro equipo que casi tienes que ir hasta a juicio para ver si tu contrato era previo al de Alpine y tenías derechos para tener a ese piloto? Para que después este piloto se ponga líder del mundial desde el mes de marzo o abril, ahora quieres sabotearle. ¿Para qué? Teniendo además ya el Mundial de Constructores ganado desde hace un par de semanas, que ya no te importa lo que pueda suceder de aquí a final de temporada, por supuesto que quieres que haya buen rollo entre los 2 pilotos, pero ¿para qué le vas a sabotear? ¿Para qué le vas a sabotear? ¿Para que se enfade? ¿Que se vaya a otro equipo y que ya no esté ganando en el equipo McLaren? ¿Para qué le vas a sabotear? Es más, yo entiendo este sentimiento después de grandes premios como lo de Italia, insisto, en donde por pura ineptitud Oscar Piastri palma puntos frente a Lando Norris, aceptando un error que no era suyo, ¿vale? Yo entiendo que veas esto y ahora veas lo otro y digas, aquí huele raro. Pero insisto, y ahora voy a decir algo que no sé si lo he dicho ya hace
15 minutos o 10 minutos, porque hoy he dormido muy poco publicando el resumen a las 3 de la mañana. Hoy tengo insomnio, estoy un poco como Chiquito de la Calzada, que le da la mano al mismo 2 veces, así que perdón si me repito más de lo habitual. No se puede hablar, creo yo, de sabotaje viniendo del Gran Premio de Austin hace tan solo una semana, en donde los dos pilotos de McLaren ante la prensa decían abiertamente que el equipo había tomado medidas después de lo de Singapur, ese toquecito de nada, y por ello iban a beneficiar a Oscar Piastri de ahí a final de temporada. Un equipo que teóricamente sabotea a Oscar Piastri desde antes de ese Gran Premio de los Estados Unidos y desde antes de ese Gran Premio de Singapur, no hace esas cosas. Al final, lo de Monza y lo de otros grandes premios es pura ineptitud. No es sabotaje, no es corrupción. Es simplemente no saber manejar esos asuntos. Que sé que esto estará sonando a sacrilegio puro y duro, habiendo ganado el Mundial de Constructores a 6 carreras del final y estando estos dos luchando por el Mundial y demás, pero en muchas ocasiones han demostrado no estar a la altura en términos de gestión de los pilotos y moriré en ese barco, me digan lo que me digan. Y al final es eso, lo del sabotaje me parece, os voy a decir lo mismo que en 2024 y 2023, es la salida fácil, es la excusa fácil, la explicación tan sencilla que se le quiere hacer algo tan complicado como es la Fórmula 1. Y no es válido en un caso y no es válido en este. Porque especialmente, y perdonadme porque voy acordándome de cosas conforme me voy despertando un poquito más, en 2024 y 2023, con esta dinámica, Max Verstappen, Checo Pérez, equipo Red Bull, cambios en el monoplaza, tú podías ver que, por ejemplo, el rendimiento de Checo Pérez caía en el mismo momento exacto en el que Red Bull traía nuevas piezas, en el que Red Bull cambiaba el monoplaza. Y en el momento en el que cambiaba el monoplaza, ya puedes debatir a favor de uno, a favor del otro, me da igual porque esto ya es pasado, ahí podías ver que las cosas, por una cosa por otra, cuadraban. El monoplaza cambiaba y este piloto de repente bajaba en rendimiento. En el caso de McLaren esto no existe. McLaren lleva ya semanas sin traer piezas del monoplaza, sin modificar lo más mínimo este coche. De hecho, abiertamente Andrea Stella va diciendo desde el Gran Premio de los Países Bajos que ya no iban a traer nada más, que están centrados en el coche del año que viene, que el Mundial de Constructores lo tenían en el bolsillo y que les daba igual seguir mejorando. Entonces, esta caída de rendimiento de Oscar Piastri no ha coincidido con ningún cambio en el monoplaza. El monoplaza es el mismo que a principios de temporada. Al igual que podíamos ver en 2024 y 2023, que el monoplaza cambiaba a mediados de año y Piastri se adaptaba de maravilla a esos cambios. No coincidía que de repente en Silverstone cambia el McLaren y Piastri cae. O que en Miami el año pasado cambian el McLaren y Piastri cae. No, la caída era siempre la misma a final de temporada, cuando ya no había tantos packs de mejoras. Lo mismo en 2025. ¡Qué sabotaje! Y entonces, pues eso, quedan 4 grandes premios para el final, todavía. La distancia entre Norris y Piastri es de tan solo un punto. El más mínimo incidente, la más mínima carrera en donde Piastri despierte un poco, el Mundial puede ser para uno o para el otro. Esto todavía no ha terminado. Pero lo triste es que en mi cabeza sí. En mi cabeza ahora mismo la decepción es tal que pienso que la batalla por el Mundial va a ser Norris-Verstappen. Y esto os lo comenté en el directo del viernes, post-entrenamientos libres, de que le veía tan fuera de sí ahora mismo a Oscar Piastri, que claro, ahora mismo es un punto, todo por decidir, pero es que la tendencia es evidente. Yo ahora mismo no le tengo fe a que en Brasil esté de nuevo en lo alto, o en Qatar, o en Las Vegas, o en donde sea. Es como, no le veo. Quiero verle, quiero que el final del Mundial sea lo más apretado posible entre Norris, Piastri y Max Verstappen también. Pero es que ahora mismo no le veo. Y son ya demasiados grandes premios consecutivos, demasiados circuitos distintos en donde por H o por B no ha estado a la altura. No ha estado al mismo nivel mostrado a principios de temporada. Entonces esto es lo que me parece más triste, que yo ahora mismo pienso o en Norris o en Verstappen, ya no pienso en Piastri. Y como efectivamente pierda esta oportunidad de ser campeón del mundo con este coche en esta temporada, donde lo ha tenido todo en bandeja, la decepción que me voy a llevar con Oscar Piastri es de AUPA. Ya no me gustaba su actitud en los últimos grandes premios, que lo hemos comentado aquí, de Team Radios pidiendo siempre órdenes de equipo y jugando más a ese juego que Lando Norris. Que fíjate
qué dinámica se crea, qué narrativa se crea, que parece que Lando Norris es el más quejica y el que siempre está aprovechándose de los favores del equipo y demás. Y hemos escuchado muchas más quejas y peticiones de Oscar Piastri por la radio que de Lando Norris. Y ahora mismo, sinceramente, no sé qué pensar, no sé cuál es mi opinión sobre Oscar Piastri. Supongo que estos 4 grandes premios será lo definitivo para terminar de estar en un bando o en otro, pero desde 2023 yo aquí loquísimo con Oscar Piastri, el barco del piastrismo clamaba a los 4 vientos. Y fíjate que ya el año pasado, por ejemplo, Lando Norris me decepcionó en sobremanera al desaprovechar su primera oportunidad de mundial. Y 2025 igual me estoy llevando un chasco más grande, pero esta vez con Oscar Piastri. De Lando Norris, pues viniendo de 2024, lo de principios de año como que no me terminaba de sorprender. Ya nos pillaba con 2024 como claro antecedente de eso, ¿no? Ya no nos pilló por sorpresa. Pero lo de Oscar Piastri sí que me está pillando por sorpresa. Así que o espabila o el chasco, que ya no solo me voy a llevar yo, sino muchos de vosotros, estoy seguro, va a ser de AUPA. Y bueno, sobre la carrera como tal de Oscar Piastri, pues tampoco puedo decir gran cosa, porque sí, remontó, cayó 2 puestos en la salida y luego ganó 4 posiciones, muy bien, pero es que es una quinta posición. Una quinta posición más que insuficiente, viendo el ritmo que ha podido dar su compañero. Así que veremos cómo termina esto. Quizá me llevo una sorpresa y el ritmo de Piastri cambia de golpe. Pero ahora mismo el Mundial ya está en manos por el momento de Lando Norris y hasta que no despierte Oscar Piastri no da la sensación que eso vaya a cambiar pronto. Y otro tema principal de este Gran Premio de la Ciudad de México pues es evidentemente, más allá de mencionar a los Ferrari, por supuesto, a Charles Leclerc especialmente con una increíble segunda posición, es hablar de este tío de aquí que hizo exactamente lo que me esperaba. Exactamente lo que me esperaba. Quinta posición en clasificación, parece que no remata Max Verstappen. Se le cuela los 2 Ferrari, se le cuela George Russell. Salida de México, 800 metros hasta la curva 1. Cualquiera que no imaginase esta estampa para la salida, cualquiera que no imaginase esto en la frenada de la curva 1, no ha visto mucha Fórmula 1 o no conoce mucho a Max Verstappen. Esto es tal cual lo que me esperaba. Y hubo caos. Al igual que hubo caos en el Gran Premio del año pasado por parte del mismo, hubo caos en esta carrera de 2025. Salida caótica por fuera de la pista, batallita con Hamilton, toque con Hamilton, investigaciones por esto, por aquello, mucha movida, lucha con un Haas. Ha sido un fin de semana promedio de Max Verstappen. Locura en todo momento. Y fíjate que aún así, a pesar de todo, aun clasificando quinto, aun siendo luego tercero, teniendo ritmo de sobra para ser segundo. Y al final todo eso se tira por la borda con batallitas como esta. Teniendo la oportunidad de minimizar aún más daños ante el mejor fin de semana de Lando Norris de esta temporada, palma 10 puntos y aún así el tío recorta distancias con el liderato del Mundial. Porque claro, palma 10 puntos ante Lando Norris, pero Lando Norris no era el líder del Mundial. Pierde muchos puntos Oscar Piastri, Lando Norris se coloca en primera posición y como Verstappen estaba a 26 puntos de diferencia de Lando Norris, con los 10 de diferencia de este Gran Premio, pues se amplía a 36. Pero la distancia era de 40 puntos con el líder, así que 4 puntitos menos. Si creíamos que con 40 puntos Verstappen era capaz de remontar y de ganar el Mundial, pues ahora con 36 y a 4 grandes premios y 2 sprints del final, pues se sigue creyendo. Fíjate lo que son las cosas. De no ser por el descalabro de Piastri, este fin de semana podría haber sido el fin de las opciones de Verstappen, porque a la más mínima que perdiese 2 puntos, 3 puntos más de lo que debe, podía ser el final. Pero gracias a la baza de Lando Norris también remontando a Oscar Piastri, Verstappen sigue vivo en este Mundial. Lo que está claro es que no se puede permitir otro gran premio así. Está claro que Verstappen, si lo ve complicado, va a arriesgar, va a ir a por todas, pero se le puede ir de las manos muchas veces. Y ayer se le fue de las manos, y ayer hasta os diría, y aun siendo defensor yo de la campaña Verstappen campeón del mundo 2025, ayer se le fue de las manos y perfectamente se podría haber llevado una sanción por el toque con Lewis Hamilton. Para esto yo creo que lo mejor que podemos hacer es pillar la tablet, porque os he preparado algunas imágenes sobre el incidente con Lewis Hamilton, porque sinceramente era para... Quizá no sé si sancionar, pero claramente la culpa del incidente la tiene Max Verstappen, el toque que tuvo con Lewis Hamilton y todo lo que sucedió después. Seguramente quiero creer que no hubo sanción para Max Verstappen porque luego Hamilton le echó de la pista y aparte luego sucedió lo de Hamilton saltándose la curva 4 y todas estas cosas, pero era perfectamente para sancionarle.
porque la colisión la causó él. El problema, de nuevo, son los malditos estándares de conducción. Fíjate lo que son las cosas en esta vida, ¿eh? Yo viniendo a este canal a defender a Lewis Hamilton por encima de Max Verstappen, pero es que ayer se le fue la flapa. Y esto desde la onboard de Lewis Hamilton se puede apreciar perfectamente. Porque podría poneros la onboard de Max Verstappen, pero considero que este ángulo es mejor para analizar lo que sucedió en ese encontronazo en la vuelta 6 aproximadamente. Porque como veis, Hamilton está haciendo la curva perfectamente, Verstappen va por dentro, pero aquí, claro, no os puedo mostrar muchos fotogramas o el vídeo por copyright, pero aquí no está yendo a por este piano de aquí, no está yendo a por el vértice. Hay espacio, le deja espacio Hamilton a Max Verstappen. Le deja poco, pero lo justo. Y de repente, ante un Hamilton que le está dando espacio, quizá por primera vez en bastante tiempo a Max Verstappen, aún así sucede esto. Esto sin vídeo no se va a poder apreciar, pero si veis repetida la onboard, Max Verstappen en verdad no es que frene tarde, no es que se pase demasiado, es que Verstappen intenta adelantar a Lewis Hamilton frenando más tarde, pero frena y pasa por encima del piano. Que el piano no diría que es un piano salchicha, pero es un pelín elevado y en el momento en el que te subes al piano interior de la curva 1 sales rebotando un poco y por tanto algo descontrolado de cara a la curva 2. Y claro, si Verstappen sale un pelín descontrolado de la curva 1, pues Hamilton, que le estaba dando espacio pero lo justito, pues enseguida se da una colisión. Y Hamilton ves que está haciendo su curva pero que le está dejando espacio y aún así se lo lleva puesto Verstappen, luego se va por fuera de esta línea blanca y al incorporarse de nuevo pues es Hamilton ahí el que no le deja espacio a Max Verstappen. Pero es que ahí se puede interpretar también que aquí, claro, tenía el interior Lewis Hamilton, entonces el otro tiene que desaparecer. Estas normas de mierda que hay ahora mismo en la Fórmula 1. E insisto, yo podría estar de acuerdo perfectamente con que aquí, en este incidente, el culpable es Max Verstappen. Porque por ese descontrol se da la colisión con Lewis Hamilton. Y a fin de cuentas estás juzgando por causing a collision, no por las consecuencias, aparentemente. Y no le sancionaron. Hubo como muchas vueltas de investigación, esto tardaron como 20 vueltas en analizarlo y finalmente la FIA dijo no va a haber sanción para Max Verstappen. Y lo preocupante no es eso, porque ahí puedes argumentar pues eso, que como luego Hamilton le echa, pues en lugar de sancionar a uno y sancionar al otro, pues no sancionas a nadie por esas infracciones. Eso hasta me parecería lógico, me parece lícito. No jodas a ninguno de los dos porque ya los dos han perdido mucho tiempo con esto y los dos lo han hecho mal, así que no hay sanción para nadie. Me parece correcto. Lo que no me parece correcto es la argumentación. De nuevo, esto ha pasado más veces en esta temporada. Puedo estar de acuerdo con una decisión de la FIA, pero no con cómo lo piensan, no con cuál es el camino que les lleva a tomar esa decisión. Porque aquí tengo el documento. Y el tema aquí, lo que me parece preocupante, es que no sancionaron a Max Verstappen porque el investigado no era Max Verstappen. El investigado en esa maniobra es Lewis Hamilton. Dicen que Lewis Hamilton, aparentemente, fact aquí, el hecho, causó una colisión en la curva 1 con el coche 1 de Max Verstappen. ¿Cómo puede ser que se vea a Hamilton como el culpable de ese incidente? Que insisto, sancionarás más o sancionarás menos, pero ¿cómo va a ser él el que lo causa? Pues claro, nosotros lo vemos como personas normales, pero la FIA, el problema es que lo ve bajo el paraguas del maravilloso documento de estándares de conducción. Y claro, ¿quién estaba adelante en el vértice? ¿O quién tenía la curva ganada en el vértice? Pues ese criterio de mierda fue el que aplicaron en este caso. De que, claro, en la vuelta 6, el coche 1 adelantó a Lewis Hamilton por el interior de la curva 1. No le adelantó en ningún momento, no estaba adelante en el vértice. Pero claro, en el vértice de la curva, la parte delantera del coche de Verstappen estaba enfrente del espejo de Hamilton. No es que estuviese delante del coche de Hamilton, sino que estaba delante del espejo. Que esto es lo que pide la FIA para poder justificar que seas un terrorista en la curva 1. No tienes el coche por delante, pero tienes gran parte del coche en paralelo. Pues la curva es tuya y que le jodan al que va por el exterior. Entonces, pues como estaba por delante del espejo de Hamilton, Verstappen tenía derecho a utilizar la trazada ideal. Tenía la curva ganada. Hamilton aún así pues se mantuvo a la par a lo largo de la curva y al final pues el resultado de eso fue un ligero contacto con las ruedas de ambos coches. El contacto no tuvo consecuencias para ninguno de esos coches. Y bueno, considerando aquí que Hamilton no tenía mucha oportunidad de dejar un poco más de margen en pista, un margen un poco más adicional, y teniendo en cuenta que ambos coches pues estaban en paralelo durante toda la curva y que no hubo consecuencias deportivas y demás derivadas
derivados de esa colisión y que, bueno, que ya hubo otros incidentes en el pasado, ahora sí que importa el pasado, en otros grandes premios lo ignoran completamente, pues bueno, los comisarios aquí determinan que esto fue un incidente de carrera. Que insisto, esta frase de aquí, yo puedo estar de acuerdo. Esto ha sido un incidente de carrera, ha sido un toque de nada, ha sido... Y luego Hamilton puedes considerar que lo hace mal, entonces pues te quedas igual con los dos. Pero por favor, no me digas que es Hamilton el que causa la colisión en este momento. No me digas que es Verstappen el que tiene derecho a la curva. Porque insisto, los comisarios deportivos siempre harán lo que les dé la gana, independientemente de lo que ponga el documento de estándares de conducción. ¿A qué me refiero con esto? Porque alguno que otro pensará, no. A ver, tú puedes estar más a favor o más en contra, pero el documento de estándares de conducción es claro. Y como esa es la referencia que utiliza la FIA, pues la curva la tenía ganada Verstappen. Pero no termino de estar de acuerdo con esto, porque yo tengo este documento aquí, vamos a santiguarnos antes de que nos entre algún mal leyéndolo. Tengo el documento famoso de estándares de conducción y fijaos lo que pone cuando estás adelantando en el interior de una curva, que tienes que tener efectivamente la parte delantera del coche por lo menos a la par del espejo del otro piloto, pero, y aquí viene lo importante, vamos a ponerlo en grande, tienes que tener en la parte delantera a la par del espejo, pero también tienes que conducir de una manera totalmente controlada. Tienes que controlar perfectamente el coche desde la entrada hasta el vértice de la curva, que no parezca que te has lanzado desde lejos. Y Verstappen no controla al 100% el monoplaza porque se sube a un piano, rebota y sale un pelín descontrolado. Entonces, ¿qué me estás contando ahora de que Verstappen tenía la curva ganada y que lo hace todo perfecto? No hace la trazada que él quiere porque se sube por encima del piano y se va un poco más largo de lo que debería. Entonces no me sirve solamente lo del espejo. Verstappen no entró con el coche completamente controlado. Entonces, ¿cómo va a ser que sea Verstappen aquí la víctima de este incidente? E insisto, insignificante quizá en esta carrera, pero una oportunidad más para poder acordarnos de los ancestros de estos señores que han redactado este documento, porque es insostenible por todos los lados. Luego ya sí que sucedió, considero yo, lo que tenía que suceder, porque Max Verstappen se mantuvo por delante, se fue por fuera de la pista, se mantuvo por delante, y Hamilton luego pues se rebeló, supongo, y se la quiso devolver. Y ahí la infracción de Hamilton sí que no tiene absolutamente ninguna justificación. 10 segundos para Hamilton por saltarse la curva y ganar ventaja. Porque el tema es que Hamilton no solamente se saltó una curva y no devolvió luego esa ventaja, sino que adelantó a un piloto en el proceso. Aquí pone el documento que Hamilton pues bloqueó frenos, dejó la pista en la curva 4 y se fue por la escapatoria de césped, reincorporándose en dirección a la curva 5. El piloto no pudo seguir la ruta que había delimitado el director de carrera, que había como un pequeño carril para reincorporarse a la pista porque era, imposible no tocar el césped, porque decía que no podía ir junto con la línea amarilla que marcaba la entrada a esa escapatoria porque llegaba demasiado rápido, no pudo frenar suficiente el monoplaza. Y claro, no se considera esto una infracción de las notas del director de carrera de no haber ido por donde tocaba, pero la realidad es que de todos modos dejó la pista, cortó la curva y el piloto ganó una ventaja adelantando al coche de Max Verstappen y sin darle la posición poco después. Así que esta es la sanción estándar por dejar la pista y ganar ventaja, que es tal cual, son 10 segundos de sanción. Y ahí esto sí que no hay manera de defenderlo. Ahí la infracción de Lewis Hamilton fue clarísima. Yo imagino que a lo mejor no le devolvió la posición porque ya no solo estaba Verstappen por detrás, estaba Oliverman de por medio. Entonces tú ahora mismo te apartas y le devuelves la posición a Verstappen y te pasa Oliverman también. Pero, insisto, no hay justificación. Ahí Lewis Hamilton fue la acción más evidente. Él se quejaba de que había mucha gente saltándose la curva 1. ¿Cómo puede ser que yo sea el único al cual le hayan sancionado por esto? Y sin dejar de ser cierto, aunque el contexto es distinto y las circunstancias son distintas, la infracción de Hamilton ahí fue evidente. Por tanto, no hay ni trampa ni cartón. Pero de lo de la curva 1 vamos a hablar un poquito más tarde porque estamos hablando de Max Verstappen, pero hablaremos, tranquilos, porque como habéis podido observar en la tablet, hay muchas más fotos y muchos más documentos de los que hemos tratado hasta el momento. Tenemos que hablar de Max. Y lo dicho, pese a todos estos incidentes y demás, fue capaz de, con un stint increíble, la verdad, con el neumático blando, alcanzar a Charles Leclerc. Claro, es que tengo que hablar de la FIA ya, sinceramente. Tengo que cortar la parte de Max Verstappen ya porque ahí entra el Virtual Safety Car que fue totalmente incomprensible. Pero bueno, acabamos la parte de Verstappen y ya nos metemos con la infamia a tiempo completo.
Alcanzó a Charles Leclerc, intentó el adelantamiento en cuanto la FIA levantó el periodo de Virtual Safety Car, pero no pudo ser. Y bueno, consiguió una tercera posición, que total entre la segunda y la tercera son solamente 3 puntos, pero 3 puntos son mucho ahora mismo, estando a 36 del liderato del Mundial, a 4 carreras y 2 sprints del final. Como decía al principio, Verstappen hizo exactamente lo que me esperaba en este Gran Premio, pero no me esperaba que hubiese tanto caos, porque al final a la mínima que tienes ese rifirrafe con Lewis Hamilton, palmó como 6-7 segundos, se le coló Lieberman, por tanto fue perdiendo aún más tiempo. En un primer stint además ya muy complicado, porque era el único de los de arriba con neumático medio, y el neumático medio terminó siendo una castaña abominable. Y sinceramente, clasificar quinto este fin de semana, tener estas movidas, terminar tercero, pudiendo quedar segundo perfectamente tal y como se vio en el último stint, en las últimas vueltas del día de ayer, pues sabe a poco, la verdad. Es una oportunidad perdida de reducir esa distancia de 40 puntos con el liderato del Mundial a 33 con Lando Norris. Ha tenido suerte aquí Max Verstappen de que en su peor fin de semana de este segundo tramo del Mundial, esta segunda mitad de la temporada, ha tenido la suerte de que ha habido cambio de liderato. Y que por tanto ahora Lando Norris ha adelantado a Oscar Piastri y su distancia con Norris era menor de la que tenía con Oscar. Porque si no, este fin de semana podría haber marcado perfectamente el final total y absoluto de sus opciones al pentacampeonato en esta temporada 2025. Así que no se puede permitir ninguna carrera caótica como esta. No se puede permitir ni una más. Y va a tener que arriesgar. El tema es ese, porque puede haber fines de semana en donde McLaren esté así, al igual que en México, que ya parecía que la tendencia ya era totalmente al alza de Red Bull y caída en picado de McLaren, pero de tanto en tanto aparece algún que otro circuito en donde McLaren, a pesar de llevar el mismo coche que hace 3 meses, llegará al circuito en donde estén así, donde de repente despunten, porque se adapta perfectamente a las características del coche. Entonces va a tener que arriesgar para reducir 36 puntos en 4 citas, pero no se puede permitir una liada más como esta. Porque insisto que ya por lo menos 3 puntos ha perdido este fin de semana. Creo que la victoria este fin de semana era imposible, pero la segunda posición era para él. Pero sinceramente sigo pensando que Max Verstappen tiene más opciones de las que pensamos. La próxima cita es Interlagos, el templo de Interlagos, Gran Premio de Brasil. Oficialmente ya Gran Premio de Sao Paulo, pero el Gran Premio de Brasil de toda la vida de Dios. Y ya hay algunos comentarios, ya muy oportunistas supongo, de meteorólogos, pero gente que está diciendo, sé que quedan 2 semanas todavía, que esto va a cambiar muchísimo, pero hay probabilidad alta de lluvia para el fin de semana del Gran Premio de Brasil. Y si vuelve a suceder lo de 2024, si volvemos a tener un Gran Premio de Brasil pasado por agua, a pesar de que cada vez se puede competir menos en agua, Interlagos ya de por sí es magia e Interlagos y lluvia es el fin del universo. Y el año pasado ya hubo un puñetazo encima de la mesa de Verstappen en estas condiciones. Habría que estar muy pendientes de un Lando Norris que en lluvia, dependiendo de la ocasión, está bien o está mal, como pasó el año pasado. De un Oscar Piastri a ver si él aprovecha para estar a la altura. Y de un Max Verstappen que, imagínate que da el mismo golpetazo encima de la mesa que en 2024. Se metería de lleno en la batalla a 3 carreras del final. Pero no vamos a especular. Vamos a esperar tranquilamente a ese Gran Premio. El Gran Premio de Brasil, muy mal tiene que estar la cosa para que no sea entretenido. Y bueno, si os parece bien, vamos a finiquitar los temas principales de este vídeo sacando de nuevo la tablet. Porque amigos, en el día de hoy también hay que hablar de la FIA. Regreso de la tablet, regreso de la infamia cam y con razón. Porque, insisto, cada vez que hay espectáculo en Fórmula 1, a cuanto más espectáculo, mayor infamia por parte de la federación, que parecía que estaba muy tapadita a lo largo de los últimos grandes premios, pero ni mucho menos, porque a la mínima que tienen la oportunidad, la cagan constantemente. Y decía que, bueno, que todavía no he hablado mucho de Charles Leclerc, pero me permitiréis que hoy no hable mucho de él porque su carrera fue como la de Lando Norris, hizo lo máximo que podía hacer con lo que tenía. McLaren podía ganar esta carrera y Norris lo hizo, y Leclerc igual no estaba ni para terminar segundo y consiguió ese resultado, sacándose de la manga luego una buena defensa ante Max Verstappen, aunque fue una oportunidad un poco corrompida por la FIA, por eso quiero hablar de toda la movida que hubo por parte de la federación. Y es que de Charles Leclerc, insisto, se resume básicamente su carrera con una frase: no podía ganar, no sé si estaba para terminar segundo y aún así lo consiguió. Así que Leclerc otra vez haciendo lo imposible con un Ferrari que no está para muchos trotes este año. Pero mira, el tema de Leclerc, por ejemplo, me sirve para abrir la infamia cam de este Gran Premio de México.
porque hubo muchas movidas a lo largo de todo el Gran Premio y ya desde la primera curva, no solamente lo de Verstappen, porque al igual que vemos aquí a Verstappen jugar al Rally Dakar, hay dos pilotos por aquí que también hacen lo mismo. Charles Leclerc en esta ocasión y Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes. Y también hay más gente que no sale en este plano, pero también pasaron por aquí Carlos Sainz y Liam Lawson. Y esto es habitual de la FIA. Esto de son incidentes de primera curva, aquí solemos aplicar una tolerancia un poco más amplia que en otras situaciones de carrera y demás, pero aquí hubo cosas que no se resolvieron. Porque yo creo que todas las miradas fueron a Max Verstappen, y Max Verstappen estaba cuarto en el momento de la frenada de la curva 1, ya había adelantado a George Russell, que se estaba quejando constantemente por la radio, pero al final, como pasó Lando Norris, como pasó Leclerc y como Hamilton le ganó la posición en la curva siguiente, Verstappen recuperó la cuarta posición, se vio que no ganó ninguna plaza con esa salida de pista y yo creo que a la FIA ya le dio igual. Pero es que lo de Verstappen no fue lo único, pasaron más cosas. Y el tema de aquí es este. Yo por eso he elegido este frame. Como podéis observar aquí, pasada la curva 1, tenemos a Lando Norris, a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc. Y Charles Leclerc pierde el control del monoplaza, a pesar de que no pasó necesariamente por toda la zona sucia, que por ejemplo sí que se comió Piastri con patatas. Y Charles Leclerc, estando por detrás de Lewis Hamilton, se saltó la curva, le devolvió la posición poco después a Lando Norris, pero se quedó por delante de Hamilton. Y yo sinceramente me hago la pregunta, ¿de verdad no hay nadie en la federación que se dé cuenta de esto? Que le adelanta por fuera de la pista y Santas Pascuas, porque luego no le devuelve la posición. Que igual esto no hubiese cambiado absolutamente nada de la carrera, que luego Hamilton fue sancionado, luego su ritmo no fue gran cosa, pero ya le quitaste una posición por la cara a Hamilton, porque Hamilton estaba por delante o a la par en el vértice y llegados a la segunda curva, aquí es que lo veis, está por delante claramente de Charles Leclerc en el momento en el que decide saltarse la curva. ¿Qué pasa? ¿Lo justificamos todo porque son, no, es que son incidentes de primera curva, como los chiquillos, ¿no? No, es que son críos. Para justificarlo absolutamente todo, pues no. No todo lo de los críos se puede justificar, ¿no? Es que se ha encargado a 3 personas. Ah, cosas de niños. Pues no. Entonces esto se ha hablado muy poco. Que de repente Leclerc se va largo, por supuesto que a Norris le deja pasar, pero a Hamilton no. Y no hay ni la más mínima investigación, porque apareció el mensaje de dirección de carrera anotado el incidente de la curva 1. Y enseguida, no, nada. No hay ni documento que hable haciendo balance de todo lo que sucedió. Y Alonso, por ejemplo, detrás también estaba muy cabreado. Porque de repente se van Liam Lawson y Carlos Sainz por fuera de la pista, que claro, luego a estos dos les pasó absolutamente de todo a lo largo de la carrera y no hubo consecuencias, por suerte. Y además Alonso incluso abandonó. Pero coño, estas cosas las tienes que sancionar. No, es que como Lawson luego dañó el alerón delantero y luego casi se convierte en una picadora de carne, pues aquí no ha pasado nada. Y como Sainz le vamos a meter 70 sanciones porque no le va el limitador de velocidad en el pit lane, pues no hay sanción. Pues no, estas cosas se tienen que mirar. Y Alonso de repente estaba por delante de Carlos, Carlos se va por fuera, se queda por delante y Santas Pascuas, y aquí no ha pasado nada. Pues muy bien, di que sí, chico, sáltate 20 curvas, gana la carrera en la vuelta 20... que aquí no pasa nada. Ya lo miraremos post carrera a ver qué pasa. Y el tema es que esto es mucho más importante de lo que parece, porque luego, pues insisto, como a Alonso, a Sainz y a Lawson le pasó de todo, pues aquí no pasa nada. Pero por ejemplo con lo de Leclerc luego quedó segundo y le has facilitado gran parte del principio de carrera, en donde Norris tenía aire limpio, ahora Leclerc tenía aire limpio porque adelantó a Hamilton. Y no tenía que batallar con él y no tuvo que haber órdenes de equipo y no pasó absolutamente nada. Pero esto cambia la carrera. Es como tardar 25 minutos en tomar una decisión de si sancionas a alguien por adelantar a alguien fuera de la pista. Está muy bien que luego le apliques la sanción que toque, pero igual saltándose la curva, luego ha sacado más ventaja del tiempo que le vas a poner de sanción. Entonces ya has alterado la carrera por no intervenir a tiempo. Entonces, sinceramente, esto de llegar a México y decir, no, es que aquí es habitual que se salte en la primera curva, no sé si lo justifica todo. ¿Qué quieres que te diga? Me parece bastante vago por parte de la federación. Pero bueno, tampoco voy a actuar como si estuviese súper sorprendido de que, ¿cómo puede ser que la FIA haga mal las cosas? Primera noticia, primera vez que se escucha esto en este canal. Pues no, porque más allá de todo esto, tenemos esto de aquí. Y todavía no estoy hablando del final de la carrera, ¿eh? Todavía no vamos a hablar de lo del final de la carrera, que también me voy a acordar en los ancestros de bastante gente. Pero esto de aquí, exactamente, ¿qué cojones es, señores de la federación? Esto por supuesto que no lo vais a ver,
en la retransmisión. Esto se mostró más tarde en redes sociales a través de las onboards de F1 TV, pero en la retransmisión global, por lo que sea, no te lo iban a sacar. Porque esto no es bajo un virtual, esto no es bajo un safety, esto no es bajo bandera roja, no es una vuelta de formación siquiera. Durante el Gran Premio de la Ciudad de México, Liam Lawson se metió en boxes, reparó su alerón delantero y se encontró con 2 personas en mitad de la pista. Y estos no son espontáneos, estos son comisarios de pista que recibieron la orden de la FIA de meterse en pista y retirar las piezas derivadas del incidente de la salida, en esa curva 1, curva 2. Esto sucedió en la vuelta 3 de este Gran Premio, poco después de una parada en boxes de Liam Lawson. Un Liam Lawson que terminó escandalizado por la radio diciendo ¿esto qué es? Porque claro, aquí parece, desde el plano on-board, que están lejísimos y que no pasa nada y que al final no ha habido tanto peligro. Pero el tema es que esto hay que entenderlo desde el punto de vista del piloto, rodando más bajo, viendo mucho menos a sus lados. El propio piloto tuvo que pensar que acababa de rozar a un ser humano. Y entonces Lawson se pasó la vuelta diciendo que qué cojones acababa de pasar, lo acabas de ver hablando con su ingeniero, les podría haber matado. Y tal cual, les podría haber matado. Porque además Liam Lawson, esto sin exagerar, Liam Lawson no solo dañó el alerón delantero en ese toque con Carlos Sainz en la salida, sino que también el fondo. Y si tú ves la onboard de Liam Lawson en las 2 vueltas en las que finalmente determinaron que el coche estaba demasiado dañado y se metieron en boxes, el coche le va dando coletazos constantemente. En cualquier momento Liam Lawson aprieta un poco más y se le puede ir el coche. Y al final esto que se queda casi en anécdota se podría haber convertido en algo bastante más bestia de ver. Y esto, señoras y señores de la FIA, por no ponerme aquí a gritar como un energúmeno, simplemente me limitaré a decir que es absolutamente inaceptable, que esto es una vergüenza. Y que con esto, cuando se ponen vidas humanas en juego, tanto del piloto como de las personas voluntarias que sacas a la pista, bajo tus órdenes, bajo tu responsabilidad, esto es para que haya consecuencias en la dirección de carrera. Esto es para que el máximo responsable, Rui Márquez, deje de ser director de carrera de Fórmula 1. Porque tal y como le leí, no sé si a Sergio Martínez en Twitter, si no eres capaz de controlar dónde están los 20 coches sobre la pista, no estás capacitado para ser director de carrera. Porque esto de cierto modo es repetir lo mismo que en Japón 2022, aquella carrera que le costó el puesto a Eduardo Freitas como director de carrera de Fórmula 1. Aquella carrera que recordáis, ¿qué sucedió? En la salida, Carlos Sainz chocó contra el muro sufriendo aquaplaning, porque las condiciones de la pista eran muy complicadas. Sale el safety car. Hay 18 pilotos agrupados perfectamente. Está el coche de Sainz accidentado, pero está el coche de Pierre Gasly suelto. Porque Gasly también tuvo un lance de carrera, se chocó contra una de las barreras, arrastraba incluso uno de los paneles publicitarios que rodean el circuito y por tanto perdió mucho tiempo, se quedó descolgado del pelotón. Salió el safety car y conforme pasaron los 18 pilotos de nuevo por el incidente, la FIA se olvidó por completo de Pierre Gasly y sacó una grúa al asfalto. Sacó comisarios de pista al asfalto. Y lo hizo en una época en donde no anunciaban en el panel de dirección de carrera que, atención, que ha entrado un vehículo de recuperación en la curva tal, en tal momento. No se le notificaba. Y por mucho que poco después hubiese una bandera roja y este tipo de cosas, entró a pista gente bajo lluvia torrencial y con un coche que todavía no había pasado el incidente. No habían pasado todos detrás del safety car en fila india. Y al final ese fue el gran problema. Hubo sanción para Pierre Gasly por exceder, por ignorar la bandera roja y este tipo de cosas, aunque luego en la investigación dijeron que él estaba cumpliendo el delta. Porque el delta, claro, al haber rodado tan lento en la primera vuelta tras los daños de su accidente, seguía como 18 segundos por debajo del delta. Así que podía apretar todo lo que quisiese, que seguía debajo del delta igualmente. Legalmente estaba ahí a la altura. Pero pasó muy rápido por esa zona y al final como que se puso el foco en Pierre Gasly. Pero en ese informe que se hizo después del Gran Premio de Japón, en donde confirmaron que Eduardo Freitas no continuaría, reconocieron que tendrían que haber agrupado a toda la parrilla antes de sacar a gente a la pista. ¿Acaso esto no es lo mismo, aunque no haya grúas de por medio? Es sacar a gente a la pista sabiendo que ha pasado gran parte del pelotón, pero que se olvidaron de Liam Lawson, que estaba entrando en el pit lane y que por tanto pasaría mucho más a destiempo que el resto del pelotón. Entonces, esto es habitual por parte de la FIA. En las primeras vueltas, si hay algún incidente y pueden evitar un virtual o safety car, como están todos muy pegaditos, pues claro, tienen como 1 minuto y medio de tiempo para sacar a comisarios, limpiar la zona, volver a meterles detrás de las barreras y que pasen los demás, bandera verde y aquí Santas Pascuas. Pero aquí han cometido el error,
una vez más, de ubicar a todos los pilotos en el circuito. Pensaban que todos iban a una, entonces, pues claro, ala, sacamos a 2 comisarios a la pista, lo limpiamos y cuando vuelvan a pasar ya estará limpio. Pero estaba Liam Lawson descolgado. Y la FIA ha sacado un comunicado diciendo que no, nosotros en el momento en que hemos visto que Liam Lawson entraba en el pit lane y que por tanto iba a salir bastante a destiempo que los demás, pues cancelamos la orden de que saliesen los comisarios. Y los comisarios salieron igualmente. ¿Qué quieres que te diga? Teniendo antecedentes de la FIA diciendo es que lo hemos hecho todo bien, pero aún así las cosas han salido mal, pues permíteme que no me lo crea. Por tanto, que vuelva a suceder esto tan solo 3 años después de aquel Gran Premio de Japón me parece una puta vergüenza. Porque es una puta vergüenza. Esto es absolutamente inaceptable. Y esto es sinceramente para que haya consecuencias, porque las subo con Eduardo Freitas y este señor ha cometido el mismo error. Ha vuelto a poner vidas humanas en riesgo. Y por supuesto que en Fórmula 1 y en automovilismo, y por ejemplo se ha podido ver en motociclismo tristemente este fin de semana, en estos deportes el peligro está a la orden del día. Por mucho que se hagan tantos avances de seguridad y demás, es un deporte peligroso. Pero no podemos hacerlo más peligroso por ineptitud. Porque, por ejemplo, una cosa que para mí demuestra claramente la ineptitud de esta gente es la capacidad de reacción. Es decir, vuelta 3, pasa gran parte del pelotón. Has dado una orden para que 2 comisarios de pista entren al asfalto y retiren las piezas. Hay doble bandera amarilla y todas estas cosas. Por tanto, has dado la orden, tienes que estar monitorizando. Tú monitorizas que hay 2 personas en mitad de la pista. Doble bandera amarilla. Y ves que Liam Lawson está entrando en el pit lane. Pues entre que Liam Lawson entra al pit lane y sale y pasa por esa zona, igual pasan 30 segundos, 35, 40, teniendo en cuenta que le tenían que cambiar el alerón delantero. No me puedo yo creer que en 40 a 45 segundos veas todo esto y estás diciendo que estás cancelando la orden de que los comisarios salgan a la pista y en esos 45 segundos no se te ocurra en ningún momento meter el Virtual Safety Car, sabiendo que Liam Lawson va a pasar por esa zona. Y además que ha tenido daños en la primera vuelta. Entonces, a saber el comportamiento de ese coche. Entonces, no me puedo yo creer que 200 metros antes de la frenada de la curva 1 no sean capaces de meter un Virtual Safety Car de emergencia. Es decir, hostia, estar viendo la situación, estar viendo a los comisarios en pista, va a pasar, todavía no han vuelto, Virtual Safety Car, ¡coño! No me creo que esto no sea posible. Y en cambio nos tenemos que llevar el susto, Liam Lawson se tiene que llevar el susto de su vida. Porque, insisto, desde la onboard se ve de manera bonita, se ve, fíjate, qué distancias con esta gente. Pero Liam Lawson en su coche tuvo que estar pensando, con la baja visibilidad que tiene, que les iba a atropellar. De ahí que pensase, me lo podría haber cargado, que se lo dijo al ingeniero. Esto no puede ser. Y no puede ser que llevemos 4 temporadas, 2022, 2023, 2024 y 2025, con 3 directores de carrera distintos y que todos esos directores de carrera hayan cometido los mismos errores, las mismas negligencias. No puede ser. Y quizá no era culpa de estos directores de carrera, no era culpa de Nils Wittich, no era culpa de Eduardo Freitas y no es culpa de Rui Márquez. Cuando todo el mundo falla, cuando todo el mundo es terrible, quizá hay que echarle un vistazo a la manera en la que la organización en sí, la federación en sí, gestiona estas cosas. Quizá el problema está ahí, está en la FIA y no en las cabezas de turco, en los responsables. Quizá, llámame loco, es otra oportunidad para clamar a los 4 vientos que no todo era culpa de Michael Masi y que no todo era culpa de Charlie Whiting, en paz descanse, cuando también había polémicas con sus decisiones. Simplemente son los responsables, los que supervisan, los que autorizan. Y si te has cargado a Masi, te has cargado a Wittich, si te has cargado a Freitas por negligencias o por estar en contra de algunas de sus decisiones, a Rui Márquez ahora te lo tienes que cargar también. Y tiene que haber para el próximo Gran Premio de Brasil otro director de carrera. ¿Quién? Ya te apañarás tú. Pero considero yo que para ser justos con la gente, para ser justos con Masi, a este señor te lo tienes que cargar ahora mismo. ¿Esto sucederá? Pues no lo creo. Seguramente no. ¿Por qué? Pues porque ya en el comunicado ya veías un poco de qué palo iban. No, es que nosotros lo hicimos bien. Conforme vimos a Liam Lawson, que le vieron, por eso no activaron el Virtual Safety Car, porque le estaban monitorizando en todo momento, seguro. Es que nosotros quitamos la orden y demás. Nosotros lo hemos hecho bien y aún así sucedió. No sé qué ha podido pasar. Terminarán culpando a los comisarios de pista, que recordemos son voluntarios y que aquí se jugaron su vida por amor al arte, porque les gusta la Fórmula 1 y quieren contribuir y quieren ser voluntarios y todavía les culparán a ellos. Pues chico,
pues paga a la gente y pon comisarios profesionales en cada fin de semana de Gran Premio. Pero si no estás de acuerdo con profesionalizar más la Fórmula 1, pues al menos despides al responsable por no gestionar a esos voluntarios de manera un poquito mejor. Así que todo lo que no sea un despido de Rui Márquez me parecerá una falta de respeto a esta gente y a los pilotos, a la Fórmula 1 en general. Pero bueno, esto tristemente no es lo último que tengo que comentar. Esta no es la última parte de la sección de la FIA, la sección de infamia. Porque yo no sé si a raíz de esto luego quisieron curarse de espanto o quedar bien, luciendo y presumiendo de que ellos siempre velan por la seguridad. Yo no sé muy bien cuál es el criterio utilizado. Pero al final de la carrera sucedió esto de aquí, un abandono de Carlos Sainz que causó un virtual safety car infame en los últimos momentos de la carrera. En plena batalla entre Max Verstappen y Charles Leclerc, en plena batalla entre Oscar Piastri y Ollie Bearman, increíble con el Haas y su cuarta posición, interrumpieron esos duelos finales para meter un virtual safety car que ya me dirás tú a mí de dónde sale esto. Porque ninguna explicación es lógica. Contexto, porque si hay gente que no se metió luego en redes sociales, esto directamente ni lo habrá visto. Porque la FOM, cuando ve que hay decisiones de la FIA que son un poco cuestionables, la FOM no lo emite. Al igual que no emite lo de Liam Lawson, no emitió esto ni siquiera en una repetición 5 minutos después del final de la carrera. No hubo ninguna explicación para ese Virtual Safety Car. Lo tuvimos que descubrir a través de las maravillosas onboard de F1 TV. Carlos Sainz, como podemos observar aquí, terminó... Uy, que estoy haciendo grande la imagen, no quiero esto. Carlos Sainz terminó abandonando este Gran Premio. Ya de por sí estuvo gafado con el limitador de velocidad, muchos problemas en su Williams y finalmente, no sé si hubo problemas más de la cuenta o simplemente fue un error de piloto, parece lo segundo, Carlos Sainz en las últimas vueltas trompeó en el Foro Sol, en uno de los puntos más lentos de todo el trazado, chocó contra las protecciones y dañó, parece ligeramente, la suspensión trasera derecha. En ese momento, sabiendo que quedaban 2 vueltas para el final, Sainz directamente dijo, mira, yo me retiro. ¿Y entonces qué hizo Carlos? Pues que en el momento en el que chocó fue recto hasta esta escapatoria de aquí, hasta este tramo detrás de las barreras, para así evitar la salida de un virtual o un safety car, porque eso necesitaría la salida de una grúa. Eso sí que habría sido el final total del Gran Premio. Pero él mismo aparcó el coche detrás de las barreras. Y aún así, pese a esto, la FIA sacó un virtual safety car. Y la carrera se fue al garete, porque el final de la carrera estaba siendo la hostia, y no pudimos ver esas 2 batallas importantísimas en la lucha por el Mundial, porque estaban luchando precisamente Max Verstappen y Oscar Piastri para no perder tanto terreno frente a Lando Norris. Oscar Piastri, de adelantar a Ollie Bearman ayer, sería todavía líder del Mundial, pero la carrera se detuvo con Virtual Safety Car y a tomar por saco los dos. La explicación de la FIA, ¿cuál fue? Pues que claro, como veis aquí, el coche de Carlos pues estaba bastante metido en la escapatoria, pero no del todo. Como podemos observar aquí, hay una parte del coche que no está metida del todo en la escapatoria y por tanto esto es un peligro, porque hay un coche aparcado en la pista, si de repente hay un accidente con este coche o lo que sea, pues esto no puede ser. Cada vez que un coche abandona tiene que estar o en el pit lane o retirado detrás de las barreras. Si no, la carrera no puede continuar con normalidad. Y la FIA dijo que siguió el protocolo habitual, que es que si necesitabas a estas personas de aquí entrando en la pista, necesitas sacar por lo menos un Virtual Safety Car. Como todos sabéis, si entran personas en la pista, tiene que aplicarse un Virtual Safety Car automático, prácticamente. ¿Y por qué no sucedió al principio de la carrera? Pues ellos mismos no lo saben porque ellos lo han hecho bien. Tócate los huevos. Mira, de no ser por lo de Liam Lawson, esto me lo creería. Porque esto suele ser así. Si de repente un comisario tiene que entrar en pista, generalmente la carrera se detiene ahí. Si un coche tiene que ser retirado por medio de comisarios, meten un Virtual Safety Car. Si tiene que entrar una grúa, automáticamente meten Safety Car. Estos son cambios hechos a raíz de terribles incidentes de los últimos años. Entonces esto digamos que es el protocolo habitual. Ante el peligro, si tienen que hacer estas cosas, sale un Virtual Safety Car. Pero el tema aquí es que no hacía falta. No hacía falta en el sentido de que no hacía falta mover este coche, no hacía falta que los comisarios saliesen a la pista. Porque sí, había una parte del monoplaza que no estaba metida del todo en las barreras. Pero el tema es que esto, en este punto del circuito, ni mucho menos era peligroso. Y hacerlo a lo mejor en la vuelta 5, pues todavía me lo podría llegar a creer. Pero interrumpir la carrera en pleno apogeo para quitar este coche de ahí,
Era un sinsentido total. Porque, insisto, este coche está medio metido en las barreras de Mónaco, que están pegaditas a la pista. Me creo que necesites quitarlo de ahí. En otro punto del circuito de este mismo Autódromo Hermano Rodríguez, que la escapatoria esté pegadita a la trazada ideal, me lo creo. ¿Pero dónde estaba esta escapatoria? Pues bueno, he buscado esta foto así un poco más general que se vea toda esta zona del Foro Sol. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? ¿Dónde está la escapatoria de Carlos? ¿Dónde estaba el coche de Carlos? Pues estaba aquí, en esta escapatoria. ¿Y qué podéis apreciar de esta imagen, más allá de dónde está la escapatoria? ¿Cuál es la trazada ideal de los pilotos en esta zona? Como podemos ver aquí, esta foto es perfecta porque hay un pelotón que te marca, perdón porque no tengo muy buen pulso a mano alzada, pero básicamente... No, y tanto que no tengo pulso. No sé muy bien qué ha pasado, pero bueno, como podéis ver aquí la gente se abre, se busca el vértice de la curva y una vez se sale de este vértice del Foro Sol, se va por aquí, se pisa este piano y te vas por aquí. Madre mía, qué pulso tengo, pero bueno. Esa es la trazada ideal. Amigos, ¿me podéis señalar, por favor, hacedme un croquis, dónde está el peligro aquí? Si fuese en otra curva, te lo compro. Tú imagínate que hay una escapatoria, mira, hay una escapatoria aquí, que aún así no sería peligroso porque aquí la trazada ideal va por aquí, por este tramo exterior de la pista y el coche estaría aquí metido, pero vosotros haced ahora mismo el esfuerzo de que esta escapatoria que hay aquí, la hay aquí, ¿vale? Si la trazada ideal va por aquí y de repente aquí hay un coche metido no del todo, aquí lo entiendo perfectamente. Aquí puede haber un incidente grave. Aquí tienes que hacer lo que sea para que este coche entre dentro de la escapatoria. Pero aquí, ¿en serio? ¿En serio? La FIA ve el peligro del siglo que necesita detener la carrera sí o sí. ¿Qué tendría que pasar para que sucediese algo aquí con el coche de Carlos? Haces esta curva y conforme pasas este vértice de aquí, pues dices, pues me voy recto. Y te chocas. ¿Esto qué sentido tiene? Fíjate que, por ejemplo, aquí al lado hay otra escapatoria. Aquí te lo compro. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, te puedes tocar con alguien y te puedes ir recto. Por lo menos este movimiento es un poco más creíble. Y si el coche está metido así, que no está del todo dentro, aquí todavía te lo compro. Pero aquí, ¿qué me estás contando? Además, teniendo en cuenta ya no solo el tema de por dónde van los coches y dónde estaba el de Carlos, sino la velocidad que se alcanza. Este es uno de los puntos más lentos de todo el calendario, el punto más lento de todo el circuito. Y me estás diciendo que aquí hay un peligro. Aunque este coche hiciese esta trazada rara y se chocase contra el coche de Carlos, igual impactaría 30 por hora. Porque le da tiempo de frenar perfectamente porque es asfalto y porque viene de una velocidad muy baja. Arrastra una velocidad muy baja hasta a este piano de aquí. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué peligro hay aquí? ¿Qué imperiosa necesidad sientes de aquí decir, vale, voy a tener que sacar a un comisario de pista porque esto crea una situación de peligro terrible? Si Carlos, de hecho, el accidente que tuvo, trompeó en este punto de aquí, en este piano de aquí, y se fue, claro, directo hacia las barreras del otro lado. Esta curva es de derechas. ¿Cómo va a pisar el piano y va a hacer así y va a chocar con el coche de Carlos? Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Fue el Virtual Safety Car más gratuito que hemos visto en la historia, señores. Mira, ahora en la imagen me estoy fijando que aquí, por ejemplo, hay otra escapatoria, ¿vale? El coche aquí medio metido. Te compro otro Virtual Safety Car aquí. ¿Por qué? Pues porque los coches van de esta manera. Entonces, a la mínima que alguien haga como Verstappen en la salida, que pisó el piano y se fue recto porque no tenía nada de agarre, pues te vas para allá. Esto te lo compro. Aquí te compro un Virtual Safety Car. Aquí te compro otro. Pero lo que tuvimos aquí no tenía absolutamente ningún sentido, señores. Entonces, yo no soy conspiranoico. Yo ya sabéis que a mí no me van esas historias. Pero yo leía a muchísima gente diciendo, qué casualidad que Norris se va a poner líder del Mundial frente a un Verstappen que sufre, que está batallando con Leclerc, frente a un Piastri que sufre, que está batallando con Oliver Herman, y sale un Virtual Safety Car. Sale un Virtual Safety Car y tanto uno como el otro se joden. Si Piastri pasaba a Berman, si no había Virtual, si conseguía ese adelantamiento ante un Haas que decía que se estaba reservando toda la batería, si lo hacía, Piastri ayer mantenía el liderato del Mundial. No había cambio en el liderato. Norris no se colocaba líder, aunque por muy poco, pero no lo conseguía. La gente enseguida pues, ha llegado a la conclusión de eso. La FIA claramente queriendo movida. Queriendo que el resultado del Gran Premio sea lo más contundente posible, Norris sacándole mucha ventaja a Verstappen y Piastri.
Yo este tipo de cosas no suelo estar en ese barco, porque me parece teorizar por teorizar. Pero raro es. No te voy a dar la razón a ti, conspiranoico, pero raro es. O no. Pero bueno, sí que es cierto que hay parte de mí que lo piensa. No porque vaya con Verstappen a muerte y demás, sino porque sé cómo opera la dirección de carrera con los timings del virtual, del safety car en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hay un safety car en la primera vuelta por un toque que ha habido en la salida, ¿qué suele hacer la FIA? ¿En el momento exacto en el que se produce el incidente y el coche se queda detenido en pista, sacan el safety car? No. ¿Qué hacen? Dejar correr durante el resto del circuito para que la primera vuelta pues tengamos nuestra movida. Y simplemente antes de que pasen por la recta principal, pues sacan el safety car, para que ahí sí que le dé tiempo a Maylander a salir a la pista y encontrarse ya con el pelotón. Y así se aseguran de que cuando vuelvan a pasar por esa zona, lo hacen detrás del safety car. Pero permiten competir, no actúan necesariamente en el momento del incidente. De hecho, en el día de ayer, cuando Sainz chocó, sacaron esa bandera amarilla y esa bandera amarilla duró bastante rato. Pasó Leclerc, pasó Verstappen. Hicieron todo el forosol, salieron a la recta principal, Verstappen tuvo un intento de adelantamiento y en el momento en el que se acabó la batalla, sacaron el Virtual Safety Car. Entonces, este tipo de cosas lo suelen hacer, o así lo considero yo. No es tan descarado como en América, que de repente te sacan un caution porque le sale de las narices y dicen, no, es que hay un incidente o hay una pieza en mitad de la pista y no te muestran nada en la cámara porque no hay nada, porque lo han sacado porque les daba la gana. Y aquí da la sensación de que en muchas ocasiones también lo hacen. Entonces, al igual que, por ejemplo, permitían esa batallita Verstappen-Leclerc, ¿quién te dice que luego no saquen el Virtual Safety Car para decir, vale, que se quede así? Verstappen le hemos dado una oportunidad, que se quede así. Y ya está. No sé, pasan cosas raras siempre en la federación. ¿Y qué quieres que te diga? Que saquen Virtual Safety Car aquí y no con lo de Liam Lawson, ¿no? A mí me hace pensar eso. De que, claro, como lo de Liam Lawson se la sudaba y no estaban pendientes porque no era un líder de la carrera, ahí no pasa nada. Bandera amarilla y sálvese quien pueda. Y aquí, en un momento en donde la carrera está muy tensa, intervienen y sacan un virtual y alteran el rumbo de la carrera. Si en lugar de Verstappen y Leclerc y Piastri y Berman hubiese estado batallando Colapinto con Gasly, que estaba sucediendo en ese momento también, si solamente hubiese sido cosa del fondo de la parrilla, hubiesen sacado el Virtual Safety Car o hubiesen dicho que termine esto ya cuanto antes y ya está. Para pensar, por lo menos. Y amigos, yo creo que con esto ya voy servido, efectivamente, ya he sacado todas las imágenes que había preparado, así que se acabó el repaso a la infamia cam, se acabó el repaso a la tablet y vamos a hablar pues rápidamente de todo el resto de la parrilla y finiquitamos el vídeo porque me estoy quedando sin voz, quizá se está notando ya. Esto perdonadme porque por las noches normalmente no tengo mucha voz y este fin de semana pues tocaba trabajar por la noche y entre directos y forzar la voz ayer a las 2 de la mañana para hacer el resumen, pues al final termino con la garganta muy tocada. Y creo que suficiente he podido hablar en el vídeo de hoy sin soltar tantos gallos como empezaréis a escuchar a partir de ahora. Así que nada, considerad esto un sacrificio de mi garganta y de mi voz y de mi alma para que así el vídeo salga lo más perfecto posible. Que vosotros diréis, no, Víctor, tampoco te fuerces porque la perfección no existe. Y yo os diré que sí, porque amigos y amigas, la perfección existe y se llama Revista Fium, una revista que ya está disponible a la venta, segundo ejemplar de Benetton ya disponible en tienda.revistafium.com y una revista que sigue progresando y que dentro de un mes publicará su tercera entrega. Así que no te la pierdas, suscríbete ya a la Revista Fium. Y ahora vamos con el blog. Ahí está. ¿Que te pensabas tú que me había olvidado del anuncio de Fium al principio? ¿Alguno que otro ya habrá dejado un comentario o algo? Pues no. Todo esto, consideradlo un anuncio de la revista Fium. Acabáis de presenciar el anuncio más largo de la historia de YouTube. Y hecha ya la tontería, pues bueno, vamos a finiquitar este vídeo porque me duele la voz de verdad. Esto no ha sido una trampa ni nada. El equipo McLaren ya hemos hablado de ellos. De Ferrari, chapó, de nuevo, sombrero para Charles Leclerc porque es que más con ese coche no se puede hacer. Y fíjate que ha tenido un fin de semana con Lewis Hamilton cerca a una vuelta. Le robó la posición, considero yo, saltándose la curva en la salida. Esto es cosa de la FIA. Leclerc que haga lo que quiera, pero la FIA tendría que haber intervenido. Y eso, a partir de ahí, pues fue el segundo más rápido. No se podía ser el más rápido en esta ocasión porque tenía que ser Lando Norris sí o sí.
Leclerc hizo lo máximo posible. Le ayudó también el Virtual Safety Car del final. Intentó pillar a Max Verstappen a ver si levantaba o no bajo doble bandera amarilla. Tenía como bastantes radios riéndose de la situación. Y lo dicho, mantuvo esa segunda posición que sabe casi a victoria con ese Ferrari. Y octava posición para un Lewis Hamilton que sinceramente creo que podría haber hecho bastante más. El ritmo estaba ahí, su mejor clasificación, se le veía motivado el sábado. La salida no estaba mal, pero ya tuvo el primer lance con lo de Leclerc y demás, que no me parece justo, y luego lo de Verstappen, pues bueno. Lo otro podrías argumentar de alguna manera u otra que era incidente de carrera, tanto el toque de Verstappen como cuando Hamilton luego le echa fuera, pero lo de saltarse la curva y adelantarle por fuera de la pista pues no tenía ninguna justificación. Hamilton ahí tiró la carrera a la basura, 10 segundos pesan mucho, y a partir de ahí pues no tuvo mucho más ritmo, no alcanzó siquiera a los pilotos de Mercedes. Joder, acabo de ver que esto ha quitado la foto automáticamente y se ha puesto el fondo de pantalla, pero bueno, disfrutad del fondo de pantalla de mi ordenador mientras rematamos este vídeo. De Verstappen ya hemos hablado. Yuki Tsunoda, pues bueno, simplemente puntualizar que ayer por el insomnio me olvidé de un detalle importante con la carrera de Tsunoda, y es que no solamente la estrategia era flojita, sí, y su ritmo como tal tampoco era nada del otro mundo, aunque defendió muy bien a Oscar Piastri en las 10 primeras vueltas, sino que tuvo una parada de 12 segundos. Pido disculpas porque tenía sueño. Publiqué el vídeo a las 3 de la mañana, estaba cascadísimo. Disculpadme porque se me olvidó, porque yo a lo largo de la carrera no tomo apuntes, simplemente voy tuiteando y al terminar la carrera escribo el guión de memoria de lo que me acuerdo de lo que he visto. Entonces siempre hay algún repaso de algún piloto que me olvido alguna cosa importante. En esta ocasión pues había que remarcar eso, que perdió más de 9 segundos en esa parada y ya de por sí pues lo iba a tener justito para puntuar, pero eso fue la puntilla final. Así que hubo parte de culpa en la estrategia y en la ejecución de la parada por parte de Red Bull, en el caso de Yuki Tsunoda. Oli Berman, me encantaría dedicarle más minutos en este vídeo, pero es que me he quedado ya afónico. Increíble, increíble. Cuarta posición haciendo malabarismos, evitando incidentes en la salida, ganando 3 posiciones sin necesidad de saltarse la curva como hicieron muchos. Y cuando Verstappen y Hamilton deciden darse un abrazo, pues este señor, adelanta a Russell, que se va por fuera y está en la zona sucia perdiendo tiempo, se cuela por delante de Verstappen y luego se defiende de Verstappen, que luego el tío ha dicho que es el momento en el que más nervioso se ha sentido en una carrera de Fórmula 1, porque decía, no pensaba que podía luchar con Verstappen ya tan pronto en mi primera temporada. Y fíjate el tío, qué hábil en las primeras vueltas y luego qué ritmo tuvo durante todo el Gran Premio, porque de ahí hasta el final yo creo que solamente perdió 10 segundos con Charles Leclerc, el segundo clasificado, y llevaba un Haas. Que vale que el Haas ha llevado mejoras en Austin y que aquí es un coche que gestiona bien ruedas, es un coche que puede alcanzar una gran velocidad punta, entonces en este circuito se podía defender con más facilidad que en otros circuitos. Pero es espectacular. Fíjate, Esteban Ocon, que le costó tanto abrirse paso, que puntuó, pero no fue ni mucho menos lo mismo. Y Berman, aprovechando el aire limpio, estuvo volando sobre el asfalto. Hubo una parte de mí, sinceramente, que quería verle en el podio antes que a Max Verstappen. Verstappen por haber pringado y haber hecho según qué cosas, que clasificase cuarto, y Berman verle tercero en esta ocasión. Supongo que porque siempre me va el mambo y Haas para mí es el equipo del pueblo, y ver un podio de Haas, que es el único equipo de la parrilla que no lo ha conseguido, me parecería legendario. Ya disfruté a más no poder la pole esta de Kevin Magnussen en Brasil bajo la lluvia, y esto hubiese sido espectacular. Pero bueno, de todos modos, 14 puntazos para Haas, que se acercan bastante ahora al equipo Aston Martin en el Mundial de Constructores. O sea que ojito que igual hay sorpaso de aquí a final de temporada, que ya sería la guinda, por cierto. Espectacular Oli Berman, insisto, y novena posición para un Esteban Ocon que, bueno, no estuvo tan hábil en esta ocasión y no tuvo tanto ritmo como el piloto inglés. A partir de ahí, perdonadme que vaya finiquitando porque es que me voy a quedar afónico mañana. Tenemos al equipo Mercedes. Estuvieron toda la carrera Antonelli y Russell mandándose mensajitos. Especialmente Russell ayer estaba luchando contra la vida, quejándose de los que se saltan curvas, de cuando Verstappen se lanzaba por Hamilton y demás. Venga a decir que me recuerda a mi primera carrera de karts y demás. Y sí que es cierto que el cachondeo está bien hasta cierto punto, porque a Russell yo considero que tampoco es el piloto más apropiado para hablar de limpieza o de intentos fraticidas de intentar ganar una posición. Porque a Russell tiene un apodo en Twitter que no voy a mencionar aquí en voz alta, pero tiene un apodo en Twitter, se ha ganado una fama que, bueno, eso. Si fuese que estamos hablando aquí de Valtteri Bottas,
vale que es totalmente lícito que se pueda quejar, pero Russell igual, por una carrera que tiene tranquilita, no se puede quejar de los demás, considero yo. Y además fue una carrera en donde perdió posición con Andrea Kimi y Antonelli por intentar un adelantamiento por el exterior a Verstappen cuando tuvo este lance de carrera con Lewis Hamilton, y Antonelli estuvo realmente fuerte durante todo el Gran Premio. Antonelli estuvo más rápido y al final Russell, tanta queja y tanta orden de equipo que solicitaba, le dejó pasar a Antonelli, se puso por delante, pero Antonelli no se despegó en ningún momento. Russell no logró su cometido de defenderse de Piastri y demás, entonces pues Antonelli pidió lo suyo, que le devolviesen la posición, así fue, y Antonelli le venció en esta ocasión. No es por órdenes ni nada por el estilo. Antonelli, legítimamente, ha estado mejor que Russell en la carrera del domingo. Así que bien por él, pero mal por los Mercedes, que no han sabido aprovechar los incidentes, no han tenido el ritmo como para estar ahí al frente. A partir de ahí, ¿qué más? Tenemos a Sauber con el puntito de Gabriel Bortoleto, 10ª posición. Para mí, uno de los mejores pilotos del día de ayer, porque ganó 6 posiciones y no precisamente por suerte. Hubo incidentes y demás que evidentemente pudo capitalizar, pero se evitó los jaleos de la salida también ganando 3 posiciones, 4 cuando adelantó a Carlos Sainz, y luego entre la mala estrategia y parada de Yuki Tsunoda y un adelantamiento brutal que le metió Isaac Hadjar por el exterior cuando ya el francés sufría con las gomas, pues fueron prácticamente 6 adelantamientos, 6 maniobras, 6 posiciones ganadas, el que más en toda la carrera del día de ayer. Así que muchísimo mérito para Bortoleto, que vuelve a la senda de los puntos, a pesar de que incluso se estaba quejando de problemas de potencia. Unos problemas de potencia que sufrió especialmente Nico Hülkenberg, los dos sufrieron con ello, pero Hülkenberg más en 25 vueltas tuvo que retirar el monoplaza. A partir de ahí Isaac Hadjar, como comentaba, en 11ª posición, sufriendo mucho con la degradación de las gomas porque metió un neumático blando más usado que el de la mayoría, no era un set nuevo ni mucho menos, y al final terminó como con 39 vueltas de neumático blando, que se le deshizo a finales de carrera, y Liam Lawson, que lo dicho, tuvo ya un impacto con Carlos Sainz en la salida, un mero lance de carrera, imagino, porque fue como un efecto dominó derivado de un descontrol de Ocon. Sainz se mueve para no chocar, Lawson está al lado, se tocan. Hubo daños para Liam Lawson en el alerón delantero, pero también en el fondo, algo que le obligó a abandonar antes de asustarse con los comisarios de pista. Está Williams, que Sainz pues tuvo todo este caos, tuvo este accidente del final, tuvo un problema súper inusual, porque se ve, he estado viendo algunas explicaciones para encontrarle algún sentido al problema que tuvo con el limitador de velocidad, que se ve que al chocar contra Liam Lawson en la salida, dañó la llanta, dañó uno de los sensores de velocidad que tiene el monoplaza, y cuando empezó a rodar en baja velocidad metido en el pit lane, es como que el limitador de velocidad, al tener el sensor dañado, no detectaba del todo la velocidad a la que estaba yendo y estaba constantemente excediendo el límite de velocidad en el pit lane. Entonces Sainz entró en boxes, se pasó de velocidad por este problema y se ganó una sanción de 5 segundos, hizo una segunda parada. El equipo le dijo que no utilizara el limitador y claro, lo controló más o menos bien al llegar, pero al salir, al arrancar, el Fórmula 1 sale con tanta fuerza que excedió el límite de velocidad a la salida, y es como que además aceleró antes de tiempo, antes de cruzar la línea. Entonces esto sí en el simulador es muy complicado. Se ganó un drive-thru porque la infracción de velocidad fue mucho mayor que en la primera, y después pues tuvo este accidente para rematar un domingo imposible. Y imposible también para Alex Albon, que se quedó fuera de la zona de puntos, lastrado por ese stint con el neumático duro a principios de carrera, del cual estaba tan disconforme con el equipo por la radio. Aston Martin, Lance Stroll fuera de la zona de puntos, Alonso, cuarto abandono consecutivo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que todavía hay que descubrir si hubo algún problema de comunicación o alguna historia, porque no se escucharon todas las radios. A lo largo de la carrera vi que había algún que otro radio check, que esto se hace antes de la carrera, y si se hace durante es porque había algún problema de comunicación. Porque en el momento en el que Fernando Alonso abandonó, no se escuchó ninguna radio, no se dijo nada. Y de hecho, cuando Fernando entró, es como que no había nadie realmente preparado ya con los ventiladores y demás para ir refrigerando el monoplaza, nada más apagar el motor, la unidad de potencia. Fue bastante extraño, la verdad, pero lo que han ido comentando, eso ya sí, es que había problemas de frenos, que por eso Fernando iba perdiendo tiempo, ya parecía raro porque quieras que no, le había metido una paliza considerable a Lance Stroll en clasificación y de repente en las primeras 10 vueltas ya tenías a Lance Stroll atrapándole, adelantándole, hubo órdenes de equipo a favor de Stroll poco después y entonces pues Fernando con problemas de frenos ya se metió en boxes. Pero parece, insisto, que había como algún problema de comunicación porque las últimas radios no se registraron. Y a partir de ahí, el equipo Alpine,
que vaya pesadilla de equipo, macho, vaya pesadilla de monoplaza. Fíjate que hemos hablado de todo lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz, pese a tener daños desde la salida, pese a tener 5 segundos de sanción y posteriormente un drive-thru, aún así Carlos estaba por delante de los Alpine. Tú imagínate cómo está el patio con ese coche. Quedó Pierre Gasly con Franco Colapinto como a 2-3 décimas por detrás. En esta ocasión se mantuvieron en este orden. Quedó Gasly a más de 30 segundos del piloto de delante. Quedó Pierre Gasly a más de 30 segundos del piloto de delante, del antepenúltimo de la carrera. El antepenúltimo de la carrera le sacó 30 segundos a los Alpine. Es una locura. Es una locura la caída de este monoplaza que ya de por sí empezó mal la temporada, pero ahora muchísimo, muchísimo más. Es sorprendente ver una mejora de Sauber, una mejora de todos, y Alpine que cada vez va peor. Está claro que abandonaron el desarrollo del monoplaza y es lo que siempre repasamos, pero macho, no hay ni un solo circuito donde de repente pueda sorprender esta pobre gente, tanto Gasly como Colapinto. Veremos si hay novedades en su contrato a partir del Gran Premio de Brasil, porque empieza a haber mucha especulación alrededor de ello. Pero ya hablaremos de eso en su debido tiempo, porque, pues bueno, yo me retiro a tomarme algo para la garganta, porque si no, mañana no podré ni respirar. Amigos y amigas, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ustedes y me voy. Hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de la Ciudad de México. Nos hemos dejado la voz, porque pasaron muchas cosas. Espero que en el Gran Premio de Brasil veamos la misma estampa, el mismo caos, porque Interlagos siempre ofrece muchísimo espectáculo. Y ya está. Se acabó. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.